Yo, what's up, bro? Peter, el chico de las pizzas. Creador por Iris. Capítulo 28. Un concurso de fuerza. Peter suspiró cuando una mota de hielo blanco cayó en la palma de su mano. Parecía que el frío constante no tendría fin. Tan pronto como parte de la nieve se derritiera, volvería a la tarde siguiente y se acumularía durante la noche. No había sido tan difícil de soportar cuando tenía la araña de hierro. Ese traje había sido perfectamente aislado, incluso tenía un sistema de calefacción de emergencia. Ya no había tanta comodidad, tenía que lidiar con su ropa barata. Levantó la vista de sus dedos enrojecidos y el copo de nieve que se derretía, miró alrededor de los muelles en busca de un mechón de pelo rojo, pero no encontró ninguno. Ivy lo estaba haciendo esperar esta vez, y no había planeado quedarse quieto en el viento por más de unos minutos. Suspiró, deseando haber pensado en traer guantes o al menos una bufanda. El frío no sería peligroso aunque tuviera que permanecer allí una hora más, pero era incómodo. Casi sintió celos de Jason, que se había dirigido mucho antes y probablemente ya estaba sentado entre la multitud. Estar cálido y seco casi valía la pena por las miradas inquietantes que había recibido después de su última pelea. Casi. Los sonidos ocasionales de los trabajadores portuarios y los extraños civiles que caminaban casi quedaban ahogados por el balanceo de las olas al chocar contra el concreto y la piedra. Todavía lo escuchó todo, por supuesto. No podía apagar sus sentidos mejorados, lo que lo había llevado a escuchar mucha música en aquellos días. Quizás podría gastar un poco del dinero que ganó esta noche en un teléfono y un par de auriculares. Extrañaba columpiarse entre edificios con las voces de sus artistas favoritos. Tendría que ver cuánto ganaba con esto, después de todo, lo habían trasladado a una división superior y eso tenía que influir en el pago. Quizás fue por eso que comenzó más tarde. Si esa era la razón, se sintió un poco molesto por no haber sido advertido. Por supuesto, algo así era de esperar al tratar con Ivy. Ella era el tipo de persona que lo asesinaría sin pensarlo dos veces si alguna vez sintiera que él estaba yendo en contra de sus intereses. Y si no lo era, seguramente actuó el papel. Harley había sido casi igual de intimidante a su manera, no era de extrañar que los dos estuvieran saliendo. En serio, de todas las personas con las que tuvo que enredarse, tenían que ser estos dos. Pateó una gran pila de nieve y la vio explotar alrededor de su pie y caer al suelo. La peor parte de toda la situación fue la absoluta falta de entretenimiento. Al menos, en su universo, cuando estaba en una vigilancia, podía hacer que Karen pusiera música o un podcast para mantenerlo entretenido. Incluso logró enseñarle a jugar juegos de mesa con él, todo ello puramente a través de la voz, por supuesto. Todo ese entrenamiento y programación se habían desperdiciado y tenía que volver a tener paciencia. Tal vez podría convencer a Jason de que jugara ajedrez con él por teléfono cuando fueran de patrulla. Los minutos pasaban insoportablemente lentos, no es que fuera capaz de medirlos sin un reloj o una pantalla que le indicara la hora. Calculó que ya era casi medianoche y estaba empezando a sentir hambre. No había tenido tiempo de agarrar nada de la cocina de su jefe antes de salir corriendo, no queriendo enemistarse con Ivy. La peor parte fue que el hombre les había cocinado a Jason y a él una comida caliente, no pizza por una vez. Su amigo había agarrado el suyo, tal vez esperaba que tomara tanto tiempo. La próxima vez, Peter haría lo mismo. Un crujido. Nieve. Alguien caminando a unas calles de la costa. Pasos ligeros. Deslizándose, 100 patas, miles de insectos. O un vestido vivo de hojas susurrantes. Peter respiró hondo, enderezó la espalda, tratando de recordar quién era, a qué se había enfrentado en el pasado. No fue demasiado difícil, pero aún así, se sintió perturbado. Ivy lo intimidaba. Su habilidad para controlar las plantas podría ser una de las mejores cosas que había visto en su vida, y le hubiera encantado hablar con Ned al respecto, pero su igualmente impresionante talento con los venenos y las toxinas le daba escalofríos. No estaba acostumbrado a tener que preocuparse por ese tipo de ataques. Iron Spider solía detectar toxinas y gases mucho antes de que pudieran alcanzarlo.
Tendría que implementar la característica en su nuevo traje tan pronto como pudiera. Apreció el entusiasmo de su amigo por conseguirle una máscara de gas, pero era bastante incómodo de llevar y sintió que el bolsillo interior del abrigo en el que la había metido parecía demasiado voluminoso para evitar sospechas. Por supuesto, siendo Gotham, todos los que conoció probablemente asumieron que llevaba un arma de fuego. No tenía ganas de corregirlos si lo hacían, probablemente evitaba que la gente lo molestara. Sintió el sudor correr por su espalda cuando la extraña mezcla de pasos y vegetación en movimiento dobló la esquina. Podía ver a su compañero metahumano acercándose en las sombras de uno de los muchos hangares construidos a lo largo de los muelles. Llevaba un abrigo de temblorosas raíces invernales, retorcidas en formas extrañas y retorcidas. Observó cómo se transformaba en un vestido largo, capullos brotando flores y hojas a lo largo de las mangas. Debe ser útil poder cambiarte de ropa así, pensó. Con la rapidez con la que se estropeaban sus camisas, pronto tendría que pasar horas restregando las manchas de sangre y arreglando rasgaduras y desgarros para tratar de salvar la mayoría de ellas. Gotham no fue muy amable con su guardarropa. Buenas noches. Ivy lo saludó, sin disminuir la velocidad al pasar. Quería poner los ojos en blanco, pero se detuvo justo a tiempo. Por lo que sabía, ella habría sido capaz de verlo e incluso con la máscara de gas, no quería arriesgarse a otra dosis de sus toxinas. Y así, él la siguió sin decir palabra, con las manos metidas en los bolsillos. Por supuesto, ella no se disculpó por llegar tarde, sino que lo guió hacia el camino ahora familiar hacia el metro. Gruesas raíces partieron la nieve frente a ella, rompiendo y empujando fragmentos de hielo antes de que tuviera que pisarlos. No la había notado haciendo esto antes, pero también había estado significativamente más ansioso en ese entonces. Saber lo que estaba a punto de suceder ayudó enormemente a sus nervios, se sintió más lúcido esta vez. Trató de aferrarse a eso, lo necesitaría. Buenas noches. Él respondió, demasiado tarde para ser cortés, aunque no había tenido la intención de ofenderla. Era difícil no distraerse con los patrones siempre cambiantes de su vestido o con la pelea que sabía que se avecinaba. La persona con la que pelearía sería más fuerte de lo que había sido Orca, y aún podía recordar sus dientes desgarrando su piel. Él la había subestimado, no había hecho todo lo posible. Pero tenía que encontrar un equilibrio entre ganar y mantener en secreto el alcance total de sus habilidades. Era difícil medir cuán poderoso era el mutant meta promedio en este universo. Algunos parecían lo suficientemente fuertes como para enfrentarse al mismísimo Thanos y salir vencedores, otros solo tenían algunos rasgos sobrehumanos, como era más común en su lugar de origen. No solo eso, sino que había encontrado múltiples menciones de la magia en los viejos artículos de noticias que había leído antes de irse a la cama. Bajaron por la vieja escalera y pasaron las aguas residuales congeladas, hasta un largo corredor de piedras mugrientas y escombros medio sumergidos. Este lugar había visto pasar a más de unas pocas personas, podía ver marcas de impacto en algunas de las paredes. Sin embargo, otros detalles que no había notado la vez anterior. Todo lo que recordaba de sus dos últimos viajes a los pits habían sido las secuencias de giros y las direcciones a seguir, que había memorizado más por costumbre que por otra cosa. Derecha, baja, sube, izquierda. Sería un laberinto para cualquiera que nunca antes hubiera sido conducido a él, fácilmente podría imaginarse a alguien perdiéndose allí abajo, tardando horas, tal vez días en encontrar el camino de regreso. La puerta era la misma que recordaba, custodiada por dos hombres armados y que apenas lograba contener el alboroto de la multitud. Podía escuchar algo si se concentraba, un susurro bajo listo para convertirse en un rugido tan pronto como entrarán en la arena propiamente dicha. Buena suerte ahí, chico. Uno de los guardias susurró mientras pasaba, palmeando su espalda con una sonrisa alentadora. Si alguien logra salir, serás tú. Le guiñó un ojo, sonando alegre. Incluso le dio un pulgar hacia arriba. Peter disminuyó un poco la velocidad, frunciendo el ceño al hombre. Ahora estaba siendo reconocido como él mismo, aunque solo fuera por personas conectadas a la pista de pelea. Hubiera preferido guardar la fama, o la infamia, para más tarde, una vez que se pusiera el traje. No tuvo buenas experiencias con el público en general, y el desastre de Misterio aún estaba fresco. Al menos esta vez no hubo caída en desgracia ni periodistas sin escrúpulos para escribir artículos sobre cada detalle de su vida. Los pensamientos sobre su desafortunada falta de una identidad secreta huyeron de su mente cuando la entrada se abrió, dejando entrar el brillo artificial de las luces distantes del techo y las quejas de la multitud que esperaba. Se había equivocado, no hubo gritos.
Debieron haber llegado entre dos peleas, podía oler el alcohol, la sangre y el fuerte olor químico de los productos de limpieza que los dominaba a ambos. Dio un paso adelante, siguiendo a Ivy hasta el borde de las escaleras. Como antes, uno de los empleados le entregó un par de pantalones cortos y una camiseta sin mangas. Esta vez era un hombre, alto y larguirucho, vestido como si estuviera a punto de asistir a un gran baile o a una fiesta elegante. La mayoría de los miembros del personal que podía ver esparcidos por la arena lucían el mismo uniforme y vio un brillo metálico en sus mangas. Los botones de sus abrigos, notó, estaban grabados con pequeños paraguas. Esto hizo sonar una campana con algunos de los estudios que se había estado obligando a hacer, pero no podía concentrarse en eso por mucho tiempo, especialmente una vez que su mirada se posó en la jaula que se encontraba en el centro de la habitación. Era tan grande como recordaba, descansando sobre un piso de piedra dañado, cubierto de grietas y manchas. Sangre fresca brillaba en las gruesas barras de metal. Alguien los había reparado después de que Orca los destrozara, aunque reconoció algunos de los daños en el suelo, donde las varillas de acero casi lo habían atravesado. La última táctica de su oponente antes de que lograra derrotarla. Sintió que Ivy se alejaba en silencio, sin haberle dicho una palabra desde que lo saludó por primera vez. Siendo quien era difícil saber si estaba enfadada con él o simplemente actuando en su personaje. Sus ojos escanearon la multitud, tratando de localizar a su amigo. Miró cientos de rostros, sin reconocer a nadie que conociera. Los ojos le devolvieron la mirada, los susurros llegaron a sus oídos. Todavía lo llamaban chico de la pizza, de todas las cosas. Peor aún, parecía que todos al menos habían oído hablar de quién era y a qué se dedicaba. Marco no estaría contento con eso y él tampoco. Mantener en secreto la identidad de Spider-Man sería aún más difícil que en su universo anterior con su cara de civil y su voz ya tan conocida en el underground. Renunciando a ver a Jason, se puso la ropa bajo el brazo y se dirigió al vestuario. Tenía que concentrarse en algo, el ruido y los olores se estaban volviendo insoportables. Podía sentir una tensión en la habitación, aprensión y la fiebre de una multitud irritada. Sus manos se sentían frías, su garganta estaba seca. Todavía tenía hambre, lo que se sentía completamente inapropiado en este momento. Tal vez deberían pensar en vender comida en esos eventos, nada como un buen perrito caliente cuando ven a dos mutantes golpearse entre sí hasta la mitad de la muerte. Abrió la puerta de un empujón y la cerró lo más rápido que pudo para darle un respiro a sus sentidos. Hacía más calor allí dentro que fuera, pero aún podía sentir un profundo escalofrío. Tan bajo tierra, el frío se filtraba desde las paredes, los techos y los pisos. No tenía muchas ganas de desvestirse y ponerse la endeble camiseta deportiva, por muy suave que se sintiera. Dio unos pasos, recuperando la orientación cuando sus oídos dejaron de zumbar. Entonces, se fijó en él. Había alguien en la habitación con él, sentado en uno de los dos bancos frente a la fila de casilleros atornillados a la pared del fondo. Extrañamente, Peter comenzó a sentirse incómodo. No de una manera humana tampoco, sino más bien como un instinto primitivo y animal que le decía que algo andaba mal. Probó el peligro, pero su cuello permaneció libre de cualquier hormigueo. Cualquiera que fuera el riesgo, no era inmediato. El aura del extraño, sin embargo, era abrumadora. Lo segundo que notó sobre la figura después de su presencia intimidante fue su tamaño. Se elevaba sobre la habitación sin necesidad de ponerse de pie, sus hombros eran tan grandes como los de 3 hombres, sus músculos se rizaban gruesos y antinaturales alrededor de cada centímetro de su cuerpo. Le recordó al extraño al que había perseguido unos días antes, un oscuro recuerdo que no se vio favorecido por el fuerte olor de algo artificial, antinatural. Todo era tan parecido que le erizaba la piel y se le erizaban los pelos de los brazos y las piernas. Ah, dijo su oponente, su voz casi tan profunda como la del murciélago en esa azotea. ¿Eres el Gamma? Peter no respondió, todavía observando la escena. Podía ver una gruesa maleta metálica tirada en el suelo junto a los pies del hombre y una pequeña bolsa llena de extraños instrumentos al lado. Tubos y tapones, algunos todavía húmedos. Frunció el ceño, mirando hacia atrás. El extraño vestía el uniforme habitual de los luchadores del pozo, la tela se esforzaba por contener sus músculos abultados pero de alguna manera seguía aguantando. Había cicatrices a lo largo de su cuello y extremidades, agujeros redondos cubiertos por capas de piel dañada. En cuanto a su cara, ¿se nos permite usar máscaras? Peter no podía creerlo. Aquí estaba él, habiendo mostrado a todos su rostro y sus poderes, y podría haber estado escondiendo su identidad desde el principio.
¿Por qué Ivy le mentiría al respecto? ¿Estaba tratando de manipularlo de alguna manera? La máscara del hombre pegada a su rostro, destacando una mandíbula demasiado gruesa, facciones demasiado fuertes, casi deformes. Ocultaba sus ojos detrás de dos lentes rojos, con la forma de un ceño fruncido cruel. Miró directamente a la tela mientras se estiraba, atraído por la sonrisa que se escondía debajo. Era algo siniestro, sin alegría y simplemente oscuro, cruel burla detrás de él. Fue solo entonces que reconoció al hombre, no un simple matón ni un meta en busca de dinero como él, sino uno de los pícaros que regresaban regularmente para atormentar a Ciudad Gótica. No creía que este tuviera meta habilidades, más allá de, tú no se les permite, muchacho. Tú y el resto de los cangrejos peleando por llegar a la parte superior del balde del pingüino. Banner respondió con calma, inclinándose para recoger la maleta de metal en su mano. La dejó caer a su lado, el peso de la misma hizo que el banco en el que estaba sentado Peter no tenía ni idea de cómo lo sostenía a él y a él. No vine a jugar a pelear y desfilar ante la multitud, gruñó el villano, volteando el maletín hacia él y abriéndolo. Un suave resplandor verde iluminó los ángulos afilados de sus rasgos, haciéndolo parecer más un monstruo que un hombre. Sin embargo, estoy muy agradecido por la oportunidad de encontrar enemigos poderosos tan fácilmente. Estuve esperando a que uno de tu clase me enfrentara toda la noche. No hay nada como probar tu acero contra algo más fuerte que tú, ¿no es así? El pícaro levantó un poco la cabeza después de hablar, fingiendo que quería una respuesta a su pregunta retórica. Sin romper el contacto visual, Vane sacó un tubo, no, una jeringa del grueso estuche, levantándolo frente a él, dejando que su luz se extendiera por el resto de la habitación. Olía a veneno. Fórmula interesante, esta. Su voz baja adquirió un tono de asombro. Peter pudo ver una gota de sudor rodando por el cuello del hombre, un ligero temblor en las manos. Aún así, la voz del criminal era firme mientras examinaba el líquido, haciendo rodar la herramienta de vidrio entre sus dedos, admirándola como una joya preciosa. Ace tenía el núcleo correcto, solo necesitaba ser refinado. Las mismas arrugas antinaturales en su máscara, otra sonrisa. Un hombre debe usar las herramientas a su disposición. Satisfecho con lo que había visto en el líquido resplandeciente, el hombre corpulento bajó la aguja hacia su muslo. Sus dedos temblaron muy levemente pero fácilmente lo empujó contra su piel, entre dos músculos abultados. En lugar de inyectarse la droga, giró lentamente la cabeza para mirar al adolescente. Deberías prepararte, muchacho. No me queda mucha paciencia. Eres el Gamma, ¿no es así? Lo soy. Respondió Peter. Empezó a caminar hacia adelante de nuevo, quitándose el abrigo. Sintió que el criminal se movía a medida que se acercaba a él, inclinando la cabeza y observándolo todo el camino hacia los casilleros. Los lentes no parpadearon, su respiración era tan baja que hubiera sido imperceptible para cualquiera que no fuera un metahumano. ¿Soy el primero esta noche?, preguntó el chico, guardando su ropa de invierno tan casualmente como pudo con el peso de la mirada de un asesino en su espalda. Debo admitirlo, habló Vane, ignorando su pregunta. La jeringuilla, aún llena del veneno resplandeciente, aún no había sido introducida en sus venas. Estoy decepcionado con la calidad de los luchadores aquí. Eres el único que realmente captó mi interés. ¿Me has visto pelear antes, entonces? El adolescente apoyó la espalda contra la pared de los casilleros, cruzando los brazos frente a su pecho. Era más fácil mantener la calma si fingía que estaba usando su traje. No en persona. El pícaro no había apartado la mirada de él ni una sola vez desde que lo había visto por primera vez. Ya ves, su dedo se movió, empujando la aguja más adentro pero deteniéndose después de una fracción de segundo. El líquido seguía allí, arremolinándose en el tubo de vidrio. Las herramientas poderosas requieren fuerza de voluntad y experiencia para usarlas correctamente. Presionó más, deteniéndose una vez más antes de activar el mecanismo. Peter pudo ver que se le formaba más sudor en el cuello, un movimiento rítmico de la mandíbula. Un tonto se dejaría controlar por sus propias herramientas, se convertiría en un esclavo de ellas. Las lentes captaron parte de la luz verde, lo que aumentó la inquietud de la escena. Aún así, habló con poca o ninguna emoción, como si no estuviera a unos minutos de inyectarse un químico peligroso en sus venas. Un hombre sabio sabe que la forma correcta de usar su arsenal es refinarlo. Control y poder. Vane dio un último empujón, dejando que el metal le mordiera la carne. La toxina resplandeciente se arremolinó lentamente en su cuerpo, pero no reaccionó abiertamente, aparte de un gruñido bajo.
Sus músculos, sin embargo, se tensaron y retorcieron, expandiéndose aún más para darle el encanto de un gigante sacado directamente de un libro de fantasía. La camisa que llevaba se rasgó en varios lugares, incapaz de estirarse más. Debajo de la tela, la piel rodó y tembló violentamente, moviéndose y cambiando más rápido de lo que debería haber sido posible. Una vez más, recordó esa noche, la persecución y el terrible espectáculo que le había dado la bienvenida al final de la misma. Control y poder, chico. La voz del villano estaba distorsionada, áspera. Me ayudarás a refinar aún más esta herramienta. Un hombre debe saber lo que empuña para no convertirse en un esclavo, ¿no estás de acuerdo? Peter se puso los zapatos y los ató rápidamente. Este tipo era un villano, pero también era un humano normal, aunque potenciado por el uso de drogas. Reconstruyó lo que recordaba de su oponente. Había aparecido más de una década antes y había operado en la ciudad durante varios meses antes de desaparecer, golpeado por el murciélago. Cada pocos años, regresaba, generalmente en un intento de tomar el poder en Ciudad Gótica. Se sabía que alcanzaba niveles de fuerza y velocidad casi sobrehumanos bajo la influencia de potenciadores de rendimiento extremos. Esto no debería ser demasiado difícil, si solo pensara en sus respectivas habilidades físicas. Las drogas solo podían traer a un humano normal hasta ahora y Spider-Man solo había sido igualado en poder cuando se enfrentaba a mutantes, extraterrestres y tecnología muy avanzada. Sabía lo peligrosos que eran los pícaros en Ciudad Gótica, pero, dentro de una jaula de combate, sin armas ni secuaces que lo distrajeran, no tenía motivos para perder. Además de eso, esta sería su primera batalla del día, en comparación con la racha del hombre mayor en los pits. Una racha que había ganado con tanta facilidad que se había estado quejando. El metahumano se mordió el labio, regañándose a sí mismo. Acababa de hablar con Jason sobre no subestimar a sus enemigos y aquí estaba, ya cayendo de nuevo en ese patrón. Miró a Vane, que estaba guardando tranquilamente su jeringa y su bolsa de herramientas en un casillero, como si fuera la cosa más natural del mundo. Recordó para qué eran todos esos tubos y baratijas ahora. El hombre los usó empujados directamente en su cuerpo, para mantenerlo lleno de drogas en todo momento. Sin embargo, esta no era su fórmula habitual, ¿verdad? Dijo algo sobre alguien llamado Ace que hizo o ayudó a hacer la nueva versión, al menos antes de que fuera refinada, como él dijo. El nombre no le sonaba, pero Jason podría saber más al respecto. Lo archivó en un rincón de su mente, enfocándose de nuevo en el momento y en la pelea que se acercaba rápidamente. El pícaro había hablado de refinar sus herramientas, probar su acero. Y la forma en que había mirado ese líquido, tan embelesado que sus manos no habían dejado de temblar hasta que lo empujó en sus venas, tenía que ser una nueva versión de su droga habitual, de lo contrario no habría necesidad de hacerlo. Probarlo, no había razón para la reverencia que el hombre le había mostrado. No podía guiarse por la información que había memorizado sobre Vane. Por lo que sabía, este compuesto sería el doble de efectivo que el anterior y lo acercaría al nivel de fuerza de Peter. Tiene sentido. ¿Por qué un hombre como Vane vendría a un lugar como este, donde los metas sin nombre luchaban frente a una multitud por atención y dinero, si no es para desafiarse a sí mismo y ver los límites de su nueva herramienta? No estaba viendo esto como una empresa seria, sino simplemente como una prueba de campo. Habría sido insultante, si no hubiera sabido cuán infame era el hombre. Siguió observando la espalda del gigante mientras abría la puerta, dejando entrar el ruido constante de la multitud y una lenta ráfaga de aire frío. Silenciosamente, Peter se puso en fila detrás de él, siguiendo al criminal por los escalones que conducían a la jaula y tratando de ignorar lo ruidoso y brillante que era todo. Tenía que entrar en el espacio mental correcto, recordar que no estaba haciendo el papel de un civil, pero no se suponía que fuera tan fuerte como su propio vigilante. Sin pegarse, recordó. Absolutamente no se pega, bajo ninguna circunstancia. Entraron en la pista y, cuando las pesadas puertas de metal se cerraron detrás de ellos, notó que la sangre había sido limpiada, dejando atrás el familiar olor a químicos. Se mezcló con el propio olor antinatural de Vane de tal manera que tuvo que concentrarse para no vomitar. Otro problema más con no poder usar su máscara. No tenía nada que lo protegiera de la sobrecarga sensorial que venía con sus poderes. Por lo general, no era un problema, incluso cuando trabajaba en un laboratorio, pero el ambiente de la pista ilegal y la ansiedad que le causaba lo estaban volviendo significativamente más sensible. Haz que esto valga mi tiempo.
Vane dijo con voz áspera, los músculos contrayendo espasmos y retorciéndose alrededor de su cuello, los lentes rojos brillando con un brillo inquietante, reflejando las luces brillantes sobre ellos. Mientras hablaba, la multitud se atenuó, desapareciendo en las sombras cuando todos los focos se volvieron hacia la jaula y los dos hombres que estaban en el centro. Con una respiración profunda, Peter se alejó de su yo habitual y se convirtió en su personaje de lucha. Se reclinó ligeramente hacia atrás y sonrió, recuperando la confianza en sí mismo. No estoy seguro de que seas capaz de pegarme, chico grande. Gruñó, levantando los brazos en una aproximación a una de las posturas de lucha que le habían enseñado en el pasado. Créeme, gruñó el pícaro, la máscara temblaba mientras su piel temblaba bajo la influencia de las drogas. Haré más que eso. Y, de repente, Vane se estaba moviendo. Pero no fue hacia él. Aparentemente, no haber visto sus peleas anteriores en persona no significaba que el pícaro no se hubiera enterado de sus experiencias previas en el pozo. Estaba sacando una página del libro de Orca, lanzándose hacia las gruesas barras de metal, sin duda con la intención de intentar empalarlo en una de ellas. Entonces quería mantenerlo lejos, sin duda porque sabía que solo tenía sus drogas para protegerse y no era un metahumano. Peter levantó una ceja pero no entró en pánico, sino que decidió cerrar la distancia entre ellos antes de que el hombre mayor tuviera la oportunidad de comenzar a lanzar sus armas improvisadas. No dejaría que el pícaro marcara el ritmo de la pelea y, si quería atacarlo a distancia, lo mejor que podía hacer era llevarlo de cerca. No usó toda su velocidad, manteniendo la mitad de ella en reserva para una sorpresa si la pelea no salía como él pretendía. Como tal, tuvo tiempo de ver cómo el marco de la jaula se doblaba y rasgaba cuando el gigante empujó con un gruñido, arrancando una gran parte de ella y sacando una barra tan alta como el de los restos del naufragio. No tendría tiempo de lanzarlo, Peter ya estaba sobre él. Manteniéndose pegado al suelo, se agachó y lanzó una pierna hacia el hombre más alto, con el objetivo de desequilibrarlo, probando las aguas por ahora. Como era de esperar, Vane lo esquivó fácilmente. Desafortunadamente, el cuello del adolescente comenzó a hormiguear. Estúpido. Vane rugió. Luego, balanceó la vara directamente hacia él, apuntando hacia su cabeza con la fuerza suficiente para aplastarle el cráneo. Fue solo la advertencia dada por su sentido arácnido lo que permitió que el metahumano rodara hacia un lado, esquivando apenas el golpe experto. Sin embargo, el pícaro no se detuvo y describió un arco rápido con el arma improvisada, esta vez apuntando a su espalda expuesta. Era más rápido que el humano normal, más allá de los límites incluso de la física de un atleta de clase mundial. Peter tuvo que tirarse al suelo de nuevo, usando sus manos para saltar lejos del hombre, maldiciendo mentalmente cuando Vane inmediatamente lo siguió. La forma en que manejaba el bastón traicionaba muchos años de experiencia y cada golpe estaba dirigido con precisión y lo suficientemente rápido como para saber que lo lastimaría si no lograba esquivarlo a tiempo. Puede que no lo incapacite, pero definitivamente sería extremadamente doloroso. Claramente, esto nunca había tenido la intención de ser una batalla de largo alcance. En cambio, estaba empezando a pensar que había sido atraído y que esto era exactamente lo que su oponente había estado planeando. Estaba cerrando la brecha entre sus respectivas habilidades usando un arma que le daba a sus golpes más fuerza y alcance. Más que eso, la forma en que lo balanceaba hacía casi imposible que Peter encontrara una oportunidad en su defensa. La barra de metal se arremolinaba en sus manos, fluida como el agua, fuerte como el acero. El suelo se hizo añicos con cada golpe que fallaba, pero, mientras caía en un ritmo de esquivar y dar un paso hacia un lado o hacia atrás, se encontró analizando a su enemigo. Lo había subestimado, obviamente, pero aún había formas de ganar. Vane tenía más experiencia, era mayor y más hábil en la lucha. Tenía un arma que potencialmente podría matarlo si golpeaba su cabeza. Podía curarse de muchas cosas, pero un cráneo destrozado no era una de ellas. Por supuesto, podría no tener suficiente poder para destruir completamente su cerebro, pero no tenía ganas de poner a prueba esa teoría. De hecho, no tenía idea de si podría sobrevivir a un golpe directo en el corazón, lo que lo convertía en otra área de su cuerpo que tenía que mantener protegida. El gigante era aproximadamente el doble de rápido que un humano en su máximo potencial, y probablemente 3 veces más fuerte, si los pequeños cráteres que dejó en el suelo fueran una indicación. Además de eso, tenía un mayor alcance incluso sin su arma, y tenía el potencial de obtener más varillas del suelo detrás de él, si tuviera la oportunidad de agarrar una de ellas.
Peor aún, estaba tratando deliberadamente de empujar a Peter hacia una de las paredes de la jaula, probablemente para tratar de arrinconarlo allí. Desafortunadamente, saber eso no lo hacía más fácil de evitar, y cada movimiento del bastón era lo suficientemente poderoso como para que no tuviera más remedio que esquivarlo. Sin embargo, había una forma de que él ganara. El hombre mayor era fuerte, tan fuerte como un metahumano de hecho, pero no lo suficiente como para rivalizar con él. Su velocidad también era inferior, aunque eso importaba poco con el personal en la ecuación. Aún así, podría usarlo a su favor. También estaba el hecho de que, hasta ahora, solo había estado esquivando. Un golpe directo le haría daño. Con este tipo de superfuerza, incluso podría romper uno de sus huesos si lo golpeaba lo suficientemente fuerte, pero no tenía que bloquearlo directamente para tomar a Vane por sorpresa. Siguió rodando y saltando alejándose de los asaltos, fingiendo no darse cuenta de que ahora se acercaban peligrosamente a la pared de la jaula, esperando el momento adecuado para actuar. Vane se movía como una máquina bien engrasada, fluida, elegante e increíblemente poderosa. No había dos ataques iguales y podía apuntar a diferentes partes de su cuerpo y mantenerse protegido con una andanada constante de golpes. Peter apretó los dientes, esperando su oportunidad. Llegó en un empujón dirigido directamente a su pecho, del tipo que atravesaría sus costillas y pulmones con el poder detrás de él. Del tipo que podría matarlo fácilmente. En lugar de rodar, se hizo a un lado ligeramente y, en una explosión de velocidad que superó todo lo que había mostrado esa noche, extendió la mano y agarró el arma que apenas le dio. Sus manos se cerraron a su alrededor y tensó sus músculos, tirando tan fuerte como pudo. La vara se detuvo de inmediato, solo por un instante antes de que lograra arrancarla de la mano de Vane. Inmediatamente, lo empujó hacia adentro, golpeando al hombre de lleno en el pecho con el extremo romo del bastón, haciéndolo tropezar unos metros hacia atrás. No podía reducir la velocidad ahora, tenía que seguir a toda velocidad antes de que el pícaro recuperara su rumbo. Sin embargo, no quería matarlo. Sin pensarlo dos veces, dejó caer el arma y se lanzó hacia adelante. Vane ya había comenzado a levantar los brazos para protegerse el pecho y la cabeza, pero la parte inferior de su cuerpo aún estaba expuesta. Peter se agachó, con las manos en el suelo, giró el cuerpo y lanzó una patada brutal a una de las rodillas del pícaro, una de las raras zonas de su cuerpo que no estaba completamente engullida por espasmos y espasmos musculares. Se conectó con un fuerte crack. Lo siguió con un segundo golpe, esta vez apuntando hacia arriba con la otra pierna, todavía usando sus brazos para equilibrarse en el suelo. Algo le atrapó la pierna. Una mano. Estúpido. Vane repitió, apretando su agarre. Aún así, esto era algo que Peter había esperado e inmediatamente apretó su pecho, queriendo tomar al hombre por sorpresa y, estaba volando por el aire. Vane lo había arrojado. Se estrelló contra la jaula lo suficientemente fuerte como para expulsar todo el aire de sus pulmones, dejándolo tosiendo y jadeando. Casi se pegó a las barras de metal para orientarse, pero recordó justo a tiempo que se suponía que no debía usar ese lado de sus poderes. En cambio, se deslizó hasta el suelo, a una docena o más de pies por debajo, y aterrizó en cuclillas, sintiendo que la espalda le ardía y le dolía, sin duda un montón de cortes y magulladuras. Al otro lado de la pista, Vane estaba agachado, recogiendo el bastón abandonado. A pesar del daño causado a su rodilla, no parecía tener ningún dolor y se movía con tanta fluidez como siempre. Él no siente dolor. Peter se dio cuenta. No importa cuán fuerte lo golpee, no lo molestará hasta que pueda noquearlo. Ese debe ser uno de los efectos previstos de la droga. No solo hizo al hombre más fuerte, sino que también lo hizo casi imposible de intimidar o derribar. No se detendría esta pelea hasta que uno de ellos quedara incapacitado. Sería un buen espectáculo, sin duda, pero hizo que su tarea autoimpuesta de no matar a nadie fuera mucho más difícil. Tenía que encontrar el equilibrio entre golpear al hombre hasta dejarlo inconsciente y matarlo por completo. Incluso entonces, también tenía que ser cauteloso. A estas alturas, Vane rondaba hacia él, bastón en su mano izquierda, lentes rojos brillando maliciosamente. El adolescente se puso de pie lentamente, sabiendo que no podría volver a usar la misma estrategia. No habría más estocadas, no más ataques que dejaran a su oponente expuesto a este tipo de represalias. Tenía que encontrar otra forma de deshacerse del arma. Caminaron el uno hacia el otro lentamente, con los músculos tensos.
Se encontraron en el centro de la jaula una vez más y se movieron al mismo tiempo, uno con reflejos mejorados por las drogas y la experiencia de décadas de combate de alto nivel, el otro con un estallido de velocidad y fuerza extremas, imposible de alcanzar incluso con la mayoría. Poderoso de las sustancias. Peter ignoró el golpe que venía hacia sus costillas, empujando con toda la fuerza que sus piernas podían darle y apuntando al abdomen del gigante. El golpe golpeó el aire, una respiración demasiado lenta para alcanzarlo y logró golpear el pecho del pícaro. Inmediatamente, plantó los pies en el suelo y empujó tan fuerte como pudo. Esta vez logró desequilibrar al hombre y lo tiró al suelo, sujetándolo con una mano en la garganta, usando su fuerza superior para mantenerlo quieto. Empujó hacia abajo con su otro puño, golpeando la mandíbula de Vane tan fuerte como pudo sin temor a matarlo accidentalmente. Un golpe, 2. 3. El bastón resonó cuando golpeó el suelo, pero, incluso cuando sintió una oleada de alivio inundarlo, su cuello comenzó a hormiguear. Maldiciendo, miró a su alrededor, tratando de encontrar la fuente del peligro. Sin ver nada, trató de saltar hacia atrás, solo para que su cuerpo golpeara un brazo colosal, doblado para envolverlo. Antes de darse cuenta, él estaba atrapado en el pecho del gigante y Vane no perdió ni un segundo, apretando tan fuerte como pudo. Peter sintió que le dolían los huesos, sus músculos protestaban y se tensó, empujando, luchando por liberarse. Era el más fuerte de los dos y, como tal, logró escapar del abrazo mortal, con el pecho dolorido y la espalda en llamas. Dio unos pasos hacia atrás, frunciendo el ceño. Este fue un error ridículo de su parte, tendría que pedirle a Jason que le enseñara más sobre pelear en el suelo. A pesar de los golpes que había recibido en la cara, Vane se enderezó con fluidez, recogiendo su arma y girando la cabeza, rompiéndose el cuello perezosamente. No parecía tener dolor, pero la máscara delineaba varios giros antinaturales en su mandíbula. Estaba roto en varios lugares y las partes blancas de la tela se volvían rápidamente escarlatas mientras la sangre goteaba hasta su pecho. Entre eso y las costillas rotas que debe haber recibido de ese golpe anterior, era un milagro que el pícaro aún pudiera moverse. ¿Qué tan potente era esa droga? ¿Siempre fue así de eficiente o la nueva versión era mucho más poderosa? Difícil, ¿no? El criminal balbuceó. Duro pero sin entrenamiento. ¿Realmente lo estoy haciendo mal? Peter se encogió de hombros, cayendo en lo que esperaba fuera una postura aceptable. Vane negó con la cabeza en respuesta, el carmesí se filtraba por su cuello y pecho, goteando hasta el suelo cuando colocó la barra de metal frente a él. El adolescente no pudo evitar sentirse un poco frustrado por la situación. Era el más fuerte de los dos, a pesar de su falta de experiencia en comparación con el pícaro. Esta debería ser una victoria fácil para él, pero ya lo habían engañado varias veces. Peor aún, estaba dejando que su miedo a causar una muerte accidental influyera en su forma de luchar. Todavía estaba moderando un poco sus golpes. Jason tenía razón, se estaba limitando más de lo debido. Lo estás haciendo bastante bien. El villano respondió, su voz apagada y distorsionada por las heridas que había sufrido. Pero no lo suficientemente bien. Simplemente no te quedarás abajo, ¿verdad? No había necesidad de que el pícaro respondiera. Ambos sabían que la pregunta era puramente retórica. En lugar de eso, el borrón de movimiento y metal reanudó su letal danza, el bastón voló por el aire en arcos rápidos y precisos, esquivándolo por poco. No rodó ni saltó, simplemente dio un paso al lado, giró o se inclinó para apartarse del camino. No tenía sentido fingir que se dejaba atraer hacia el borde de la jaula, no tenía sentido frenar su velocidad. Su sentido arácnido le advirtió antes de cualquier finta o truco y, siempre que tuviera suficiente espacio para reaccionar, era lo suficientemente rápido para evitar ser golpeado. Los golpes no podían alcanzarlo y sabía que podía seguir así durante bastante tiempo. Hubo ocasiones en las que tuvo que seguir corriendo, balanceándose y luchando durante horas y, aunque ocasionalmente podía dejarlo un poco sin aliento, todavía tenía que llegar al límite de su resistencia. Mantener la calma era lo más importante en esas situaciones, entrar en pánico lo haría pensar que estaba cansado, lo ralentizaría y potencialmente lo condenaría. Inclinó la cabeza hacia un lado, dejando que el extremo de un golpe no lo alcanzara por el ancho de un cabello, giró las caderas para evitar el siguiente corte y dio un paso lateral con un corte hacia abajo que lo habría golpeado en la barbilla si no se hubiera movido. No podía leer nada en el movimiento del anciano, pero su velocidad era mucho mayor y le habría permitido reaccionar justo a tiempo, incluso sin su sentido arácnido. Aún así, no podía permitirse caer en un ritmo predecible.
Jason se había esforzado mucho en explicar lo peligroso que podía ser ese error solo unas horas antes. Se preguntó si su amigo lo estaba mirando en ese momento, y si lo estaba, ¿en qué estaba pensando? Esperaba no estar haciendo el ridículo. Sabía que podía ganar esta pelea, solo tenía que derrotar a Vane para siempre. Pateó hacia arriba mientras esquivaba un golpe fuerte, golpeando el metal con la suela de su zapato, empujándolo violentamente hacia un lado. Por una fracción de segundo, su oponente estuvo completamente abierto a sus golpes y lo aprovechó, dando un paso adelante y golpeando su caja torácica con el puño. Capas de músculos suavizaron su golpe, pero fue lo suficientemente poderoso como para levantar al gigante. Dio un salto hacia atrás antes de que pudiera ser agarrado, eligiendo reanudar su cuidadosa esquiva y agachándose, intentando permanecer lo más cerca posible del centro de la pista. Muerte por 1000 cortes, eso podría ser a lo que tuviera que recurrir. Podía ponerse a corta distancia durante cortos periodos de tiempo, empujando su velocidad al límite para dar un paso hacia adentro y salir antes de que Vane tuviera la oportunidad de detenerlo. No era una forma muy gloriosa de pelear, pero esta no era una arena muy gloriosa o una ciudad muy gloriosa para el caso. Si funcionaba, tenía que intentarlo. Convirtió un paso lateral en una estocada hacia adelante, torciendo y girando y hundiendo su codo profundamente en el plexo del otro hombre. Sintió que su brazo era tragado por una masa retorcida de músculos y piel y lo arrancó, evitando apenas un golpe brutal con la vara. La barra de metal golpeó con tanta fuerza que el suelo debajo de ellos explotó, fragmentos de piedras volaron a su alrededor, algunos arañando sus tobillos expuestos. El polvo manchó sus zapatos, su ropa. Había ira detrás de ese ataque. Aparentemente, él no era el único que comenzaba a sentirse frustrado. «¿Estás perdiendo la paciencia, grandulón?», bromeó, asegurándose de que su voz sonara lo más burlona posible. La máscara de Vane se contrajo cuando su rostro se contrajo de ira. Peter olió la furia, el odio y un ardiente deseo de hacer daño. Él lo entendió. Era un metahumano sin nombre con lo que parecían ser habilidades muy básicas, pero aquí estaba defendiéndose contra un famoso pícaro. No solo eso, había logrado golpearlo varias veces y ahora se burlaba abiertamente de él, humillándolo frente a sus compañeros. Sin embargo, esto podría funcionar a su favor, especialmente porque la droga se abrió camino a través del cerebro del hombre. Enfurecerlo lo llevaría a cometer errores. También podría hacer que se convirtiera en un enemigo más serio, pero, en ese momento, no pensó en ese aspecto de su estrategia. Simplemente tenía que ver la pelea sin acabar con una vida y sin mostrar su poder más memorable. Por un momento, el bastón llegó mucho más rápido, mucho más fuerte y mucho más violento. Se vio obligado a retroceder unos pasos mientras esquivaba el ataque. Aún así, podía ver que su actitud estaba teniendo el efecto deseado. Uno de los muchos golpes había sido una estocada, que Vane había estado evitando después de esa primera vez. Interpretó el papel del niño irreverente plasmando una brillante sonrisa en su rostro y moviendo las cejas. Funcionó y su oponente rugió de ira, golpeándolo con un empujón brutal de su bastón, apuntando directamente a su cabeza. Ahora, ¿quién es el tonto?, Peter pensó, levantando ambas manos y atrapando el arma antes de que lo golpeara. El impacto de detenerse tan repentinamente hizo que los brazos de Vane temblaran por el esfuerzo. El gigante tiró, empujó, poniendo su peso sobre el bastón para intentar que lo soltara, pero el chico no dio un paso atrás. Tal como lo había hecho antes, lo arrancó y lo agitó en sus propias manos. Sin embargo, no planeaba usarlo, había terminado de jugar ese juego. Tenía que crear un campo de batalla en el que pudiera ganar fácilmente y tener la vara allí sería una desventaja. Tiró la barra de metal. Golpeó las paredes de la jaula y cayó, rodando por el suelo detrás de él. Vane gruñó, sonando más como una bestia que como un hombre, y reanudó su asalto, esta vez usando sus puños y piernas para tratar de derribarlo. Sin embargo, sin la longitud del metal, Peter detuvo fácilmente los golpes, bloqueándolos con las manos y los antebrazos, a veces tomándolos de frente, sin inmutarse cuando un enorme puño se abalanzaba sobre sus hombros o se estrellaba contra su pecho. Cuando otro puñetazo llegó a su nariz, saltó. Durante la mayor parte de la pelea, había usado su agilidad y velocidad para esquivar todo lo que se le venía encima, pero había evitado mostrar cualquiera de sus movimientos más espectaculares. Esta era otra cosa a su favor y planeaba usarla a su favor. Apoyó los pies en el brazo extendido de Vane, que seguía intentando atacar, demasiado lento para soltarse, demasiado humano para darse cuenta de lo que estaba pasando.
Sin un bastón giratorio entre los dos, no había nada que detuviera a Peter de hacer todo lo posible. Empujó el brazo hacia abajo, saltando hacia adelante directamente a la cabeza de su oponente. Su frente golpeó la máscara con un fuerte crujido, rompiendo la nariz que se escondía detrás de ella. Mientras lo hacía, se agachó y apretó con fuerza la parte superior de los brazos del pícaro, hundiendo los enormes músculos con tanta fuerza que los dedos rompieron la piel y la sangre caliente se filtró en sus palmas. Agarrándose con todo lo que tenía, levantó ambos pies y golpeó al hombre directamente en la barbilla. No usó todo su poder, por supuesto, pero puso mucha más fuerza detrás del golpe de lo que lo haría con un criminal normal. Con fluidez, saltó sobre la cabeza del pícaro y aterrizó agachado detrás de él, golpeando con sus pies los tobillos del gigante y rompiéndolos a ambos de una vez. Vane aulló, cayendo de rodillas y girándose hacia atrás para alcanzarlo, sus enormes manos convertidas en garras. Fue un ataque fácil de esquivar. Peter simplemente dio un paso atrás y pateó la extremidad extendida. Otra grieta. Otro crujido siniestro. Esto era más que una humillación, se dio cuenta, sintiendo frío. Esto fue una masacre. Sin un arma para hacer que la pelea fuera más pareja, Vane simplemente no tenía forma de vencerlo. Podría tener más experiencia, pero era más débil, más lento. Simplemente era más humano, incluso con las drogas. Perder. Dijo Peter, fingiendo estar tranquilo y sereno a pesar de que su corazón estaba tan acelerado que dolía. Sin embargo, hacer que la pelea terminara de esa manera sería demasiado fácil, y el pícaro simplemente le gruñó, la sangre y la baba formaron espuma y gotearon a través de la máscara, lanzándose hacia él, arrastrándose e intentando agarrar sus piernas, arrastrándolo al suelo con él. El adolescente pisoteó la mano extendida, aplastando los dedos restantes. Tuvo que golpear al hombre una y otra vez, rompiéndole más huesos, fingiendo que no escuchaba los cánticos de la multitud, que no sentía la emoción, el frenesí que lo rodeaba. Este no había sido el resultado esperado del encuentro y fue un final absolutamente brutal para una pelea ya violenta. Quería gritar. En cambio, golpeó una vez más. Pasaron varios minutos antes de que el cuerpo de Vane estuviera lo suficientemente destrozado como para que no pudiera defenderse, reducido a retorcerse y maldecir lastimosamente, incapaz de levantar nada más que la cabeza. Los brazos de Peter estaban salpicados de sangre hasta el codo, salía del hombre en lentos hilos, de los vasos sanguíneos que se habían reventado bajo la tensión de los enormes músculos. La piel del adulto estaba pintada de azul y negro con moretones, sus extremidades torcidas y descansando de forma antinatural sobre el suelo manchado. Vane era un monstruo, había leído sobre sus crímenes, sabía que había asesinado a innumerables inocentes, destruido vidas, pero todavía se sentía inquieto. Era mucho más fácil deshacerse de sus enemigos envolviéndolos en telarañas, mantenía sus manos limpias. Sus manos brillaban en rojo y goteaban una sangre que no era suya. Quería limpiarlos, pero tuvo que esperar hasta que el locutor gritara su victoria, rugiendo su apodo sobre los gritos de la multitud frenética. Sintió miradas de todos lados, podía escuchar susurros y gritos, incredulidad y emoción por todas partes a su alrededor. No se esperaba que sobreviviera, y mucho menos que ganara, pero allí estaba, habiendo terminado el partido aplastando y humillando por completo a su oponente. Tenía la sensación de que esto era, de alguna manera, algo malo. Peor aún, definitivamente se había hecho un enemigo hoy. No sabía que también podría recuperarse el pícaro de su confrontación, había roto al menos una docena de huesos del hombre mientras lo golpeaba contra el suelo. Sin embargo, si volvía a las calles, Peter sabía que Vane no dejaría escapar este tipo de humillación. Tendría que recuperar su posición de alguna manera, y eso probablemente significaba que intentaría vengarse. No le tenía mucho miedo al criminal, sabía que podía vencerlo después de todo, pero ya no estaba solo. Jason también estaba allí y no quería que su nuevo amigo se involucrara en una situación tan caótica. Suspiró, limpiándose las manos ensangrentadas en la camisa, se dio la vuelta y su cuello comenzó a hormiguear. Se puso tenso, mirando por encima de la multitud rugiente, hacia el balcón, donde todos los ojos parecían estar fijos en él. Reconoció muchas caras, algunas de las cuales nunca antes había visto en los pits. No podía apartar la mirada de las siluetas de los infames señores del crimen. Él estaba en lo correcto. Su sentido arácnido lo confirmó. Vencer a Vane había sido algo muy malo, no solo porque se había enfrentado a un criminal peligroso, sino porque ahora estaba siendo reevaluado como una amenaza. ¿Ivy tenía la intención de que muriera en la pista?
¿Esperaba que él ganara? ¿Sabía siquiera a quién se enfrentaría esa noche? Podía verla observándolo en silencio, con los brazos cruzados, frente a la fila de personalidades del inframundo. Estaba jugando con fuego, interactuando con ella. Tan pronto como saliera, tenía que dejar en claro que no habría más peleas de su parte. Seguramente, ya había conseguido suficiente dinero. Además de eso, estaba casi seguro de que ella debía tener otras formas de hacer dinero, tal vez ella patrocinó a otros metas jóvenes, eso explicaría por qué nadie se había sorprendido de verla presentándolo. De cualquier manera, su sentido arácnido lo dejó claro. Esas personas eran peligrosas, lo suficiente como para arriesgar su vida simplemente parado allí, mirándolos. Comenzó a salir de la jaula, lentamente al principio, luego más rápido. Estaba casi fuera de la pista y se dirigía hacia las escaleras cuando algo cambió. La habitación explotó en una espesa y oscura nube de humo. Sus ojos comenzaron a picar y lagrimear, comenzó a toser. A pesar de todo, sintió un hormigueo en el cuello, gritándole que saliera corriendo. Quizás los jefes del crimen no habían sido la principal amenaza después de todo. A su alrededor, la gente comenzó a gritar.